Hola, ¿cómo estás, Lute? Buena tarde. Muy buenas, muy bien. Aquí de parte de Valentina Travel, haciéndote unas pequeñas preguntas acerca del Camino de Santiago. Sabemos que tienes una experiencia enorme en todo el caminar de Santiago y habemos muchos que no conocemos nada acerca de lo que es. ¿Nos puedes platicar qué es el Camino de Santiago, de dónde nace, por qué tantas personas recorriendo para llegar aquí? Bueno, el Camino de Santiago nace por Santiago el Apóstol, que tuvo el mandato de Jesús, fue uno de sus discípulos, y le dijo que marchase por las naciones con el mensaje que él les había compartido, ¿no? Ese mensaje maravilloso del amor. Y entonces se decidió ir hacia el oeste desde Jerusalén y llegó a lo que se llamaba en su momento el fin de la tierra, Finisterra. Entonces estuvo, digamos, haciendo todo ese tránsito por toda Europa, llegó a España, atravesó toda España por el norte hasta que llegó al punto que estaba como el final de la tierra. En aquel momento no se conocía que hubiese más tierra a partir de ahí. Entonces, ese recorrido que él hizo, pues también está, como dicen mágicamente, vamos a decir, guiado por las estrellas. De hecho, Santiago de Compostela quiere decir Compostela, campo de estrellas. Es una especie de recorrido estelar que también marca este, digamos, rumbo hacia Finisterra, hacia ese final de la Tierra. Santiago de Compostela nace porque después de haber ido Santiago hasta el final de la Tierra, y parece ser que no tuvo mucho éxito, nadie le hacía mucho caso, apenas consiguió como 7 discípulos que le siguieron todo el trayecto. Cuando llegó al final de la tierra, volvió otra vez a Jerusalén, como, bueno, no sé si con un sentido de fracaso, pero había cumplido porque había marchado por todas las naciones hasta el final de la tierra. Cuando volvió a Jerusalén fue asesinado y esos discípulos que siempre le acompañaron lo metieron en un, digamos, ataúd y lo quisieron traer de nuevo hasta aquí. Esta vez lo hicieron en barco, cruzaron todo el Mediterráneo, bordearon la península ibérica, España y Portugal, llegaron hasta Galicia, entraron por una de las rías, ahí aparecieron 2 bueyes con un carro, subieron el ataúd al carro y los bueyes estuvieron caminando, fueron con ellos para buscar como un sitio para enterrarlo. Donde se pararon los bueyes, que ya no quisieron caminar más, ahí enterraron al apóstol. Y justo es lo que hoy se conoce. Estamos precisamente ahora en Santiago, hemos hecho el camino primitivo, también Viridiana, que está como integrante del grupo. Estamos aquí hoy con jornada de descanso, seguiremos mañana a Finisterra, pero justo vinieron aquí. Y aquí se empezó, digamos, no había nada, y de alguna forma cuando después, siglos después, descubrió la tumba, pues se hizo famoso y empezó, digamos, a desarrollarse la ciudad de Santiago. Y ha ido creciendo hasta como la conocemos hoy. El primero que vino a ver la tumba, vamos a decir famoso, fue el rey Alfonso II, creo que es, que vino desde Oviedo hasta Santiago. Por eso se llama el camino primitivo, es como el original. Y es el que hemos hecho ahora. Es un camino duro, pasa por toda Asturias, muchas montañas, pero preciosísimo. Y es el primero que, digamos, puso como noticia en todo el mundo, porque claro, un rey empezar, vamos a decir, a caminar hasta Santiago para verificar que era la tumba del apóstol, pues fue noticia, ¿no?, en aquella época. Y a partir de ahí pues empezó a correr, vamos a decir, la voz, y mucha gente quiso venir a ver la tumba del apóstol. Y por eso empezó, digamos, a fluir este peregrinaje. Hoy en día pues lo recorren cientos de miles de personas cada año. Hay varios recorridos, uno de los típicos es el francés, que también parte del que hizo el apóstol Santiago, que vino por Francia, realmente es el que hizo Santiago el apóstol. Ese es el que tiene mucha más fama. Y bueno, pues hay otras vertientes. El camino ahora pues tiene una serie de servicios
que intentan, vamos a decir, propiciar el sentido del peregrinaje, el que viajes con poca cosa, y entonces te facilitan albergues, algunos municipales, religiosos, otros privados, pero todos son económicamente, vamos a decir, accesibles, con servicios mínimos para que el peregrino pueda ducharse, comer, aunque tenga que compartir habitación, tenga que compartir muchas veces baño, pero también forma parte de ese movimiento que propicia que te desprendas de, vamos a decir, lo habitual, hagas una pausa, ¿no?, en tu vida. Esto no es un viaje turístico, es un viaje, vamos a decir, espiritual, donde uno se encuentra consigo mismo, porque son muchos kilómetros diarios. No se trata de ir cumpliendo objetivos deportivos, aunque también lo puedes hacer, aunque hagas 10 kilómetros o hagas 25, pero cada paso pues estás recreándote en un paisaje, y es una especie de templo natural, porque también sana ese lugar contigo mismo, al que no dedicamos como normalmente tiempo, porque estamos en el hábito diario del ajetreo y al final estamos con ese dinamismo que no paramos. Por eso engancha tanto a la gente. Normalmente cuando haces tu primer camino siempre dices que es mi primer camino. No es que he hecho el camino. Cuando vas a visitar un sitio, bueno, ya he estado en ese sitio, ahora voy a buscar otro sitio. No, es mi primer camino. ¿Por qué? Porque hay algo en ti que dice, voy a hacer un segundo camino y un tercer camino. Y bueno, yo creo que es un poco eso en términos generales. Y esa otra propuesta hacia Finisterra, vamos a decir que es el camino profano, el que parece ser que también antes tenía fama porque la gente quería ir a ver el final de la Tierra. Y entonces ya se recorría, digamos, este recorrido desde 92 Francia, kilómetros desde aquí. unos pocos más. Pero antes de que Santiago, digamos, fuese famoso, que la tumba estaba aquí, ya la gente hacía este recorrido hasta Finisterra. De hecho, nos dijeron ayer, yo también sabía algo, que hay una especie de piedra justo en el cabo de Finisterra, que antes había una especie de templete romano, pero antes de romano fue fenicio, o sea que ya la gente iba allí, porque es el último lugar donde se oculta el sol, y hacían ahí sus ceremonias también. Entonces, bueno, es interesante también ese tramo. La gente también cuando lo hace dice, sí, está bien, continuar hasta Finisterra. De cualquier forma, el camino lo que hace es, creo que un encuentro contigo mismo, que es lo importante. Uno se abre, la mente empieza a oxigenarse, porque en ese caminar, que no es fácil, no es un camino para estar confortables, cómodos, no. Pero cuando surge el paisaje, cuando surge la persona, la conversación, o uno mismo se empieza a dar cuenta, ¿no? A veces estamos ahí con un torbellino mental y el camino nos detiene para en ese paso a paso, con esfuerzo, toda esa gestión mental empieza como a abrirse y uno tiene claridad muchas veces, ¿no? Y también se da en confianza a personas que también son peregrinas, que aunque no nos conozcamos, todos somos peregrinos. Entonces se da también una familiaridad muy interesante donde podemos expresarnos. Y en esa expresión muchas veces uno se da sus propias respuestas. Entonces no sé, tiene muchos ingredientes, pero bueno, como digo, ¿no? Cuanto más miro, más el abanico se abre y más se puede compartir. ¿Y tiene alguna edad, o sea, límite y de inicio? ¿O tú cuál es tu opinión? No, hay gente con 85 años caminando, hay gente con 14, todo tipo de edades. Y para todo tipo, vamos a decir, de cuerpos, ¿no? Hay gente que dice, no, yo es que no estoy en forma para hacer el camino, ¿no? Sin embargo, el camino no necesita un cuerpo en forma, necesita una decisión de hacerlo. He visto personas muy gruesas, pues a lo mejor no hacen 25 kilómetros diarios, pero hacen 5, buenos son, hacen 15, buenos son. Y finalmente, cuando en el camino largo los vuelves a ver y están haciendo 25 kilómetros. Es increíble. De hecho,
vamos a decir, yo no me preparo antes de empezar el camino, aunque lo puedo recomendar, ¿no? Decir, bueno, pues antes empieza a pasear, hacer unos kilómetros diarios, usar las zapatillas, que no sean nuevas para estrenarlas en el camino, algunas cosas básicas. Pero realmente no importa, porque el cuerpo también se conecta con esa otra energía. Estamos diciendo que estamos en un templo, que no están entre cuatro paredes, es natural. Y hay una energía ya, hay un campo de estrellas, hay algo propicio que te va a ir guiando. Y realmente gente que incluso tiene alguna tara física, cojeras o algo, lo hace, llega, termina. Otros músicos que viajan con su violonchelo en un carro y hacen la Vía de la Plata, que es uno de los trayectos más largos, y llegan, ¿no? Al final, lo comentamos también en el grupo ahora que hemos llegado hasta Santiago. El primer día era como, 24 kilómetros, el primer día. Y parecía impensable. Y todos, al final dicen, pues llegamos, sí. Y al día siguiente 20, y al otro 28, y al otro 30. Y lo hemos hecho. Y yo no pensaba que lo podía hacer. Sin embargo, lo hemos hecho. Se suele dar a partir del tercer día. A partir del tercer día el cuerpo ya anda. Además, anda. Y incluso lo agradece. El cuerpo en su estado normal es de andar. Es un ejercicio maravilloso, ¿no? Y las recomendaciones básicas para venir a un camino. En cuestión, por ejemplo, las zapatillas que las usan un mes antes, que serían los tenis, ¿verdad? Sí. Ropa, mochila. Cuanto más grande sea la mochila, más cosas te traes. No hace falta que sea muy grande. Una mochila de 21 litros es perfecta para los que ya tienen experiencia en el camino. Los que no tenemos experiencia, cogemos una de 50 litros. Y está bien porque luego vamos dejando cosas por los albergues, que ya veo que no las necesito y que me pesan. Y entonces vamos dejando como una tarjeta de visita en cada albergue que veo, porque voy desprendiéndome de cosas que veo que no necesito. No hay muchas recomendaciones, ¿no? Realmente. Sin embargo, hay páginas muy buenas. A mí me gusta mucho Bronce, que es GR11. La crearon dos amigos que les gustaba hacer esos senderos GR de gran recorrido y al final pues hicieron también, se aficionaron al camino. Hicieron una web, esa web es maravillosa y ahí hay recomendaciones, porque también son diferentes las recomendaciones de un camino de otro, la Vía de la Plata que viene de Sevilla, el Mozárabe que viene de Almería, el francés, la época del año. ¿Cuántos caminos has hecho tú? No sabría decirlo, no he hecho muchos. Antes he dicho un gran experto, bueno, pues para quien no haya hecho nunca un camino sí, ¿no? Pero no soy un experto. Yo he hecho el Camino del Norte, la Vía de la Plata, el Mozárabe, luego el francés por tramos. Los he hecho casi siempre en bicicleta y lo que tiene la bicicleta es que te permite recrearte en el camino. Entonces yo muchas veces me he recreado en exceso por tener, digamos, más tiempo libre, no tener que cumplir, vamos a decir, un horario de trabajo. Entonces eso te permite, pues durante el camino hay tanta riqueza de paisajes, culturales, pueblos, lugares, sitios, que por donde vas es como que me faltaba, vamos a decir, tiempo para verlo todo, aun teniendo tiempo, ¿no? Entonces me he recreado haciendo caminos. He hecho el Lebaniego, que también es increíble, que viene del norte y luego va, digamos, hacia el sur, dirección León, y sube una de las montañas más espectaculares de los picos de Europa. Luego de ahí El Salvador, que enlaza con Oviedo. Entonces hay, digamos, muchas bifurcaciones. El Olvidado también, que sale de Bilbao, también hice ahí un tramo largo. Es una especie de recorrer la madre tierra, pero desde ese ámbito de búsqueda como del santo grial, ¿no? de ese yo interior que está simbolizado en Santiago o en Finisterra, lo que tú quieras decir, ¿no? Y por último, la concha. Donde quiera vemos conchas, realmente es el señalamiento de todas del camino, ¿no? Me dicen, oye, pero ¿cómo se guían? Pues bueno, aquí estamos para los viajeros que no nos conocen acerca del camino y cómo nos guiamos, es lo que nos puedes contestar, por favor.
¿Cómo nos guiamos? Sí, está señalizado, todos los caminos están señalizados. Y el símbolo del camino es la concha, es una vieira, es una especie de almeja grande. Sí, ¿no? sí, sí. Según dicen, que bueno, hay un montón de significados, a mí uno que, vamos a decir, me gusta, es que antes tenían muy pocas, los peregrinos tenían una calabaza para llevar el agua y una concha, pues como para comer, también para beber, para sacar agua de un arroyo, y entonces tenían solo esa concha, esa vieira, esa almeja grande, y la tenían como un utensilio de un plato, una cuchara, y entonces ahora es el símbolo del camino, la concha. La concha también indica en muchos lugares lo que es la dirección, porque antes no había la dirección, no habían, ahora hay mojones donde te ponen la flecha, siempre hay una flecha amarilla y la concha. Y la flecha amarilla es reciente, es porque antes había un aficionado al camino que trabajaba marcando las carreteras con pintura, esas marcas amarillas que se ponen en las carreteras. Pues en sus ratos libres cogía el bote de pintura amarilla que usaba para las carreteras y la brocha, y empezó a pintar, a señalizar los cruces, digamos, más difíciles del tránsito del camino. Y de ahí surgió el color amarillo. O sea que es un poco reciente y porque aprovechó la pintura de las carreteras que pagaba el Estado. La concha también en algunas comunidades, tú lo sabes, lo hemos visto ahora, en Asturias, pues también marca la dirección del camino, a veces con la concha suficiente. Luego en Galicia no, en Galicia la concha la ponen siempre en la misma posición y es la flecha amarilla la que te indica el cruce donde tienes que ir. Es cambio de Asturias a Galicia. Muy bien, pues muchas gracias aquí a los viajeros Valentina Travel, que los invitamos a viajar este camino. Este camino, como bien dice, no es un viaje turístico, me quedó muy claro. Es totalmente un camino que hacia el cielo y el cielo interno, ¿verdad? El cielo siempre es hacia adentro. Y bueno, también lo digo yo, un catálogo de paisajes. Total. ¿Verdad? Bueno, totalmente le das vuelta y es una cosa y una maravillosa experiencia. Pues bueno, muchas gracias. ¿Algún otro mensaje que quieras compartir? Que os animéis a probarlo. Que os animéis a probarlo. No es confortable, no es, como dice, turístico, pero que os animéis a probarlo. Hay caminos cortitos que se hacen en una semana y también son suficientes. ¿Cuál recomiendas de los cortos? El de Sarriá. Y hay otros también cortos, ¿no? Que ya también está el que veníamos. Inglés, está el de Finisterra, digamos los que son próximos. Hay uno que llaman la variante espiritual, que viene de Oporto, que también es cortito. Hay varias opciones. Sí, en el primitivo también, por ejemplo, ahora hemos venido de Pola de Allande, cumpliendo, vamos a decir, como creo que son 100 kilómetros o 125, es suficiente. Ya, ok. Sarriá se ha hecho famoso, a veces en diferentes épocas del año hay, vamos a decir, mucha gente, pero también hay más servicios de albergues. A mí, yo recomiendo siempre el primitivo. ¿Por qué? No lo sé, porque me gusta el queso, quizá. Por los paisajes, las montañas. Paisajes, bueno, sí, lo hemos visto entrando en Galicia, paisajes espectaculares. Sí. Pero Asturias también, las montañas también que subimos. Más montañoso, más altura. Sí, más súper. Altura. Eso es ya sublime. Quizás sea por eso. Pero también se puede empezar desde Lugo ya es suficiente. Y Lugo es poquito para acá también. Claro, está bien comunicado. Luego es una ciudad espectacular, que esa es otra de las riquezas del camino, vas pasando por lugares que son también para quedarte ahí un par de días o 3 y disfrutarlos. Bueno. Pero sí, uno cortito, empezar por uno cortito. Y aunque sea con comodidad, las maletas pueden ser transportadas por servicios de transporte. Bueno, que tampoco hace falta empezar ahí ya como si fuéramos... Dijiste algo muy importante el otro día, es que no es desde el sufrimiento, ¿no? O sea, sino que también venimos a disfrutar este camino. Claro. Y luego te das cuenta tú de lo que eres capaz cuando te atreves, porque tampoco es algo que vayas a tener todo controlado, porque vas andando, de repente llueve, a lo mejor no cumples la jornada con el albergue que tenías previsto, tienes que quedarte antes, tienes que buscar en un pueblo que a lo mejor no hay albergues y preguntar a alguien, oiga, necesito dormir esta noche, y de repente encuentras una familia que te acoge. O sea, es un poco el punto ese. No es, vamos a decir, tenerlo todo previsto, controlado, aunque haya gente con experiencia que te lo puede preparar, ¿no? Como es el caso. Pero
el tema es que no buscamos la comodidad, y al no buscarla lo hemos vivido. Cada vez que llegamos, vamos a decir, a un objetivo, hay una alegría, ¿verdad? Es como he subido aquella montaña y la he bajado y me he hecho 28 kilómetros. Te llegas al albergue cansada pero feliz, satisfecha. Disfrutando del menú peregrino. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por esta experiencia que se va a servir a muchos viajeros. Y todo mi ánimo para ti, para tu empresa. Si quieres promocionar este viaje, es una Muchas gracias. Sí, realmente es más allá que conozcan, porque en los estados me preguntaban, ¿y qué es? ¿Y cómo? Y, o sea, varias preguntas. Y bueno, dije, tengo aquí alguien que tiene muchísima experiencia y bueno, vamos a preguntarle a los que saben, ¿verdad? Muchas gracias por tu tiempo. Chao.